Mi hermana anunció su embarazo de mi esposo en mi cena de cumpleaños, esperando que me derrumbara. En cambio, levanté mi copa y brindé. Mostré los resultados de la prueba de fertilidad que él se había hecho el mes pasado, y de inmediato todos lo supieron. Me llamo Amanda y esta es la historia de cómo mi mundo se vino abajo en mi cumpleaños número 30, pero también de cómo me levanté más fuerte. Todo pasó en una cena que organicé en un restaurante bonito, con mi familia, mi esposo Gonzalo y mi mejor amiga Aurora. Pensé que sería una noche para celebrar, pero mi hermana Eva y Gonzalo tenían otros planes. Lo que no sabían era que yo también llevaba semanas planeando esa cena. Quería algo especial, un salón privado, buena comida, vino caro, mi gente cercana. Gonzalo y yo llevábamos 5 años casados. No éramos la pareja perfecta, pero yo creía que lo nuestro funcionaba. Él tenía su empresa de consultoría financiera, siempre andaba ocupado, pero era encantador, de esos que convencen a cualquiera con una sonrisa. Yo trabajaba en marketing, me iba bien y estaba contenta con mi vida. O eso pensaba. Eva, mi hermana menor, siempre fue un dolor de cabeza. Desde chicas competía conmigo por todo, la atención de nuestra mamá linda, los elogios, hasta los novios. Mamá siempre la defendía, decía que Eva era sensible y necesitaba más cariño. Yo, en cambio, era la que debía arreglársela sola. Con los años, aprendí a ignorar sus indirectas y sus dramas, pero nunca imaginé que llegaría tan lejos. Esa noche, el restaurante estaba perfecto. Invité a mis padres, Linda y Carlos, a mi tía Rosa, a mi primo Diego y a Aurora, mi amiga de siempre. Todos reían, comían, brindaban. Gonzalo estaba a mi lado, actuando normal, aunque noté que miraba mucho su celular. Eva llegó tarde, como siempre, con un vestido rojo que parecía gritar mírenme. La vi nerviosa, pero no le di importancia. Error mío, la cena iba bien. Aurora me hacía reír con comentarios sobre el peinado raro de tía Rosa. Todo fluía, hasta que Eva se puso de pie y pidió un brindis. Tengo una noticia, dijo, con esa sonrisa suya que nunca me gustó. Estoy embarazada. Todos se quedaron callados. Miré a Gonzalo, esperando que estuviera tan sorprendido como yo, pero él solo bajó la mirada. Y entonces Eva soltó lo peor, el papá es Gonzalo. Lo siento, Amanda, pero esto pasó. Sentí que el suelo desaparecía. Mi mamá soltó un gritito, como si estuviera feliz. Mi papá frunció el ceño, confundido. Tía Rosa murmuraba algo sobre vergüenza. Y Eva me miraba, esperando que me derrumbara. Creo que todos lo esperaban, pero no les di el gusto. Respiré hondo, levanté mi copa y sonreí. «¿Qué noticia?», dije, con una calma que hasta a mí me sorprendió. Pero antes de brindar, déjenme compartir algo. Saqué un sobre de mi bolso. Lo había guardado esa mañana, casi por instinto. Estos son los resultados de una prueba de fertilidad que Gonzalo se hizo hace un mes, dije, mostrando el papel. Resulta que es infértil, no puede tener hijos. El silencio fue total. La cara de Eva se deshizo, como si le hubieran quitado una máscara. Gonzalo balbuceó algo, pero no tenía escapatoria. Mamá parecía a punto de desmayarse, y Aurora me apretó la mano, dándome fuerza. Entonces, Eva, seguí, mirándola fijo, si Gonzalo no es el papá, ¿quién es? Porque alguien está mintiendo. Eva intentó defenderse, gritando que los resultados eran falsos, que yo estaba loca de celos, pero nadie le creyó. Los documentos eran claros, firmados por un médico. Gonzalo murmuró algo sobre un error y se fue del restaurante, dejando a Eva sola con su mentira. Esa noche, mientras volvía a casa con Aurora, supe que esto no terminaba ahí. Había notado cosas raras semanas antes, mensajes extraños en el celular de Gonzalo, dinero que desaparecía de nuestra cuenta, la actitud de mamá protegiendo a Eva. Algo no cuadraba, y yo iba a descubrir qué era. Los días siguientes fueron una locura. Aurora, que sabe un poco de todo, revisó el correo de Gonzalo. Sí, a que un poco, no me juzguen. Encontramos mensajes entre él y Eva, confirmando su aventura desde hacía meses. Pero había más. Gonzalo estaba desviando plata de su empresa. Miles de dólares que no podía justificar. Y lo peor, mamá sabía algo. Había correos donde ella le pedía a Gonzalo cuidar a Eva, y él le mandaba dinero a cambio. Me dio rabia, pero también alivio. Por fin entendía por qué mamá siempre ponía a Eva primero. Pero necesitaba más pruebas, sobre todo para saber quién era el verdadero papá del bebé de Eva. Aurora sugirió hablar con Julián, el ex de Eva. Lo contacté, y aunque estaba confundido, me contó que Eva lo dejó de repente, pero siguieron viéndose un tiempo. Ella no quería que nadie supiera, dijo. Eso me dio una idea. Si Julián y Eva seguían en contacto después de su ruptura,
Quizás él era la clave para desmontar toda esta farsa. Quedé con él en un café tranquilo, lejos de los ojos curiosos de mi familia. Julián llegó con cara de no entender nada, pero fue honesto. Me dijo que Eva lo buscaba de vez en cuando, incluso después de que ella empezó a salir con otros. Siempre fue raro, admitió, rascándose la nuca. Me decía que necesitaba hablar, pero terminábamos en su casa. Luego me pedía que no contara nada, como si fuera un secreto de estado. Le pregunté si creía posible que él fuera el padre del bebé. Se quedó pálido, pero no lo negó. No lo había pensado, pero, podría ser, dijo. Le propuse hacer una prueba de ADN, y aunque dudó al principio, accedió. Aurora, que siempre tiene un plan, conocía a alguien en un laboratorio que podía agilizar el proceso sin hacer preguntas. Mientras esperábamos los resultados, me puse a investigar más sobre Gonzalo y sus movimientos. Aurora y yo pasamos noches enteras revisando los correos que había encontrado en la cuenta de Gonzalo. No solo confirmaban su aventura con Eva, sino que pintaban un cuadro mucho más oscuro. Gonzalo estaba metido en un lío financiero. Había estado desviando dinero de su empresa a cuentas personales, algunas a nombre de Eva y otras a nombre de mi mamá. Encontramos transferencias de miles de dólares, disfrazadas como consultorías o préstamos. Mamá, que siempre se quejaba de no tener dinero, de repente había comprado una casa nueva el año pasado. Todo encajaba, pero lo que más me dolió fue leer los mensajes entre Gonzalo y Eva. No solo planeaban humillarme en mi cumpleaños, sino que se reían de mí. En un correo, Eva escribió: Amanda se cree muy lista, pero no tiene idea. Esto la va a destruir. Gonzalo respondió: tranquila, todo está bajo control. Ella no sospecha nada. Cada palabra era como un puñetazo. Pero en lugar de derrumbarme, me encendí. Si ellos querían jugar sucio, yo iba a jugar más sucio aún. Decidí seguirle la pista al dinero. Aurora, que es un genio con los números, encontró un rastro de transferencias que llevaban a una cuenta offshore. No éramos expertas, pero sabíamos que eso no era normal. Contacté a un amigo de la universidad que trabajaba en auditorías forenses. Le conté todo, sin mencionar nombres, y le pedí que revisara los documentos. Su respuesta fue clara: esto huele a fraude. Si tienes pruebas sólidas, puedes hundir a quien esté detrás. Mientras tanto, los resultados de la prueba de ADN llegaron. Julián era el padre. No había duda. Eva le había mentido a Gonzalo, haciéndole creer que el bebé era suyo para atraparlo. Pero Gonzalo no era ninguna víctima. Él sabía que era infértil desde hacía meses, según las pruebas que yo misma le había insistido en hacer cuando intentábamos tener hijos. Había usado la mentira de Eva para justificar su aventura, pensando que nunca lo descubriría. Qué equivocados estaban los dos. Con las pruebas en la mano, empecé a planear mi próximo movimiento. No quería solo exponerlos, quería que pagaran por todo. No solo por traicionarme, sino por tratarme como si fuera una idiota. Hablé con un abogado, un tipo serio que Aurora me recomendó. Le mostré los correos, las transferencias, la prueba de ADN. Esto es más que suficiente para un caso de fraude y divorcio, me dijo. Y si quieres, podemos denunciar a Gonzalo por desfalco. Pero necesitas pruebas físicas, no solo digitales. Eso me dio una nueva misión. Sabía que Gonzalo guardaba documentos en su oficina en casa. Una noche, cuando él estaba de viaje de trabajo, probablemente con Eva, entré. Aurora me cubrió, vigilando por si alguien llegaba. Encontré una carpeta escondida en un cajón, llena de contratos falsos, facturas inventadas y notas manuscritas. Había incluso una carta de mi mamá, agradeciéndole a Gonzalo por ayudar a Eva con sus gastos. Me temblaban las manos mientras lo leía. Mi propia madre, cómplice de esta basura, pero no todo era tan fácil. Eva empezó a sospechar que yo estaba tramando algo. Me llamó una tarde, con voz dulce, como si nada hubiera pasado. Amanda, sé que estás molesta, pero podemos hablar. Somos hermanas. Quise colgar, pero me contuve. Claro, Eva, dije, fingiendo calma. Hagamos una reunión familiar. En el club campestre, el sábado.
Invitemos a todos. Ella aceptó, probablemente pensando que podía manipularme como siempre. Pobre ilusa, el club campestre era perfecto, un lugar donde mi familia se sentía en su zona de confort, donde bajarían la guardia. Reservé un salón privado y preparé una presentación con todo lo que había encontrado, los correos, las transferencias, la prueba de ADN. Hasta fotos de Eva y Julián que Aurora había conseguido de un viejo teléfono de Eva. Todo estaba listo para mostrar la verdad, pero necesitaba que fuera impactante. No quería solo ganar, quería que recordaran esa noche para siempre. Los días previos fueron tensos. Gonzalo volvió a casa, actuando como si nada hubiera pasado. Dormía en el sofá, diciendo que necesitábamos espacio. Yo lo dejaba, porque sabía que pronto no tendría dónde esconderse. Mamá también me llamó, intentando mediar. No seas dura con Eva, me dijo. Ella cometió un error, pero es tu hermana. No respondí. Ya no confiaba en ella, Aurora fue mi roca en todo esto. Me ayudó a organizar la presentación, a practicar lo que diría. Vas a salir de esto como reina, me decía, mientras tomábamos café a medianoche. Ellos se lo buscaron. Y tenía razón. No era solo por venganza, era por justicia, por mí, por la Amanda que se había pasado años tragándose las indirectas de Eva y las promesas vacías de Gonzalo. El sábado llegó. El club campestre estaba lleno de familias, risas, niños jugando. Pero en nuestro salón, el aire estaba cargado. Eva llegó con su vestido de siempre, tratando de parecer intocable. Mamá estaba a su lado, como su guardaespaldas. Gonzalo llegó tarde, con cara de no querer estar ahí. Papá, tía Rosa y Diego parecían incómodos, como si supieran que algo grande iba a pasar. Me puse de pie, con una sonrisa que escondía todo lo que sentía. Gracias por venir, dije, encendiendo el proyector. Hoy no solo vamos a hablar del pasado. Vamos a hablar de la verdad. Empecé con los correos, mostrando cómo Eva y Gonzalo planeaban humillarme en mi cumpleaños. Luego pasé a las transferencias, los contratos falsos, la carta de mamá. Cada diapositiva era una bomba. Eva intentó interrumpir, gritando que todo era mentira, pero la callé con una mirada. Espera tu turno, dije, cuando llegué a la prueba de ADN, el silencio fue total. Mostré la foto de Julián y Eva, tomada meses atrás. El bebé no es de Gonzalo, dije. Es de Julián. Eva mintió a todos. Mamá intentó defenderla, diciendo que yo estaba obsesionada, pero papá la calló. Déjala hablar, dijo, y por primera vez sentí que alguien de mi familia estaba de mi lado. Gonzalo no dijo nada. Solo miraba el suelo, como el cobarde que era. Cuando terminé, el salón estaba en shock. Tía Rosa fue la primera en hablar. Amanda, lo siento mucho, dijo. Diego asintió, diciendo que siempre supo que Eva era un problema. Mamá seguía defendiendo a Eva, pero nadie le hacía caso. La verdad estaba ahí, en pantalla, imposible de ignorar. No terminé todo esa noche. Sabía que necesitaba tiempo para procesar lo que vendría después. Pero mientras salía del club, con Aurora a mi lado, sentí que había ganado una batalla. No solo contra Eva y Gonzalo, sino contra la Amanda que dejaba que la pisotearan. Lo que no sabía era que aún había más por descubrir, y que la verdad final sería aún más dura de lo que imaginaba. Los días siguientes fueron un torbellino. La reunión en el club había dejado a todos en shock, pero no todo estaba resuelto. Aunque había expuesto a Eva, Gonzalo y mamá, sentía que faltaba algo. Había un hueco en la historia, una pieza que no encajaba. ¿Por qué mamá estaba tan desesperada por proteger a Eva? ¿Y cómo había logrado Gonzalo desviar tanto dinero sin que nadie en su empresa lo notara antes? Decidí seguir cavando, aunque sabía que lo que encontrara podía doler aún más. Aurora, siempre mi aliada, sugirió revisar el historial de mamá. Si ella está metida en esto, tiene que haber algo más, dijo mientras comíamos pizza en mi sofá. Nadie pone tanto en juego solo por cariño de madre. Así que nos pusimos a trabajar. Revisamos sus correos, sus cuentas bancarias. Sí, Aurora es un poco demasiado buena con esas cosas, y encontramos algo que me dejó helada. Mamá no solo sabía del fraude de Gonzalo,
sino que había sido ella quien lo sugirió. Resulta que años atrás, cuando la empresa de Gonzalo empezaba a crecer, mamá lo convenció de invertir en un negocio fantasma que ella manejaba. Era una fachada para lavar dinero, pequeñas cantidades al principio, pero que con el tiempo se convirtieron en millones. Eva, siempre la favorita, fue la excusa perfecta para mantener a Gonzalo atado. Mamá le prometió que si cuidaba de Eva, ella lo ayudaría a cubrir sus huellas. Por eso las transferencias, por eso la casa nueva de mamá, por eso su obsesión con defender a Eva a toda costa, me costó procesarlo. Mi propia madre, la persona que supuestamente debía protegerme, había orquestado un esquema que no solo me traicionó, sino que puso en riesgo todo lo que yo había construido con Gonzalo. Aurora me abrazó cuando se lo conté, y por primera vez en semanas, lloré. No por tristeza, sino por rabia. Pero también por alivio. Saber la verdad, aunque doliera, me daba poder, decidí que no podía dejar las cosas así. Con la ayuda de mi abogado, preparé una denuncia formal contra Gonzalo por fraude. Las pruebas eran irrefutables, los contratos falsos, las transferencias, los correos. Pero también incluía a mamá en la denuncia. No fue fácil. Una parte de mí quería protegerla, por puro instinto, pero ya no podía ignorar lo que había hecho. Eva, por su parte, no enfrentaría cargos legales, pero su mentira sobre el bebé la había dejado sin credibilidad. Julián, el verdadero padre, ya estaba en contacto con un abogado para pedir la custodia cuando naciera el niño. Antes de entregar todo a las autoridades, quise cerrar el círculo con mi familia. Organicé una última reunión, esta vez en casa de mis padres. No quería más shows públicos, solo una conversación cara a cara. Invité solo a los más cercanos, papá, tía Rosa, Diego y, por supuesto, Eva, Gonzalo y mamá. Aurora insistió en estar ahí, por si necesitas que alguien le tire un zapato a Eva, bromeó. Su humor me sacó una sonrisa, algo que necesitaba desesperadamente. La reunión fue tensa desde el principio. Mamá intentó tomar el control, diciendo que todo era un malentendido, que yo estaba exagerando. Eva lloriqueaba, diciendo que solo quería ser feliz. Gonzalo, fiel a su estilo, apenas hablaba, solo miraba su teléfono como si pudiera salvarlo. Pero yo no estaba ahí para negociar. Saqué una carpeta con copias de todas las pruebas, los correos, las transferencias, la prueba de ADN de Julián. Esto va a la policía mañana, dije, sin levantar la voz. Quería que lo vieran primero, para que no digan que no les di una oportunidad. Mamá se puso pálida. Amanda, no puedes hacer esto. Soy tu madre, dijo, con voz temblorosa. Y yo soy tu hija, respondí. Pero eso no te detuvo cuando ayudaste a Gonzalo a robar, o cuando apoyaste a Eva para humillarme. Por primera vez, papá intervino. Linda, ¿es verdad?, preguntó. Mamá intentó negarlo, pero las pruebas estaban ahí. Papá, que siempre había sido el más callado, se levantó y salió de la sala. Su silencio fue más duro que cualquier grito. Eva intentó culparme, diciendo que yo siempre había sido la perfecta y que ella solo quería un poco de lo que yo tenía. Pero tía Rosa la cortó. Basta, Eva. Esto no es sobre Amanda. Es sobre lo que hiciste. Diego, que normalmente no se metía, añadió, siempre supe que eras egoísta, pero esto es otro nivel. Ver a mi familia, o al menos parte de ella, apoyarme por primera vez me dio una fuerza que no esperaba. Gonzalo finalmente habló, diciendo que arreglaría todo si le daba tiempo. Pero ya no confiaba en él. El tiempo se te acabó, le dije, y le entregué los papeles del divorcio que mi abogado había preparado. No hubo vuelta atrás. Al día siguiente, llevé las pruebas a la policía. No fue fácil, pero sentí que era lo correcto. Gonzalo fue arrestado esa misma semana. Su empresa ya estaba investigándolo, y mis documentos fueron la gota que colmó el vaso. Enfrentaba cargos por fraude, malversación y hasta lavado de dinero. Mamá no fue arrestada, pero perdió la casa que había comprado con el dinero sucio. Tuvo que mudarse a un apartamento pequeño, y aunque intenté no sentir lástima, una parte de mí aún dolía por ella. Eva dio a luz un mes después. Julián, que resultó ser más decente de lo que esperaba,
pidió la custodia compartida. Eva no tuvo más remedio que aceptar, porque nadie en la familia la apoyaba ya. Su reputación estaba destrozada, y aunque intentó victimizarse en redes sociales, nadie le creyó. La verdad tiene una forma de salir a flote, aunque tarde. Mientras tanto, me mudé a un departamento nuevo, uno pequeño pero mío. Aurora me ayudó a decorarlo, y pasamos noches riendo, tomando vino y planeando mi futuro. Decidí donar una parte del dinero que recuperé del divorcio a una organización que ayuda a parejas con problemas de fertilidad. Era mi forma de cerrar ese capítulo, de transformar algo doloroso en algo bueno. La Amanda que entró a esa cena de cumpleaños no es la misma que escribe esto. Aprendí que la familia no siempre es lo que parece, que las traiciones duelen, pero también te enseñan quién eres. No necesito la aprobación de mamá, ni el amor de Gonzalo, ni la competencia de Eva. Tengo a Aurora, tengo mi trabajo, tengo mi paz. Y eso es más que suficiente. Mirando atrás, esa noche en el restaurante, cuando levanté mi copa, no solo brindé por mi cumpleaños. Brindé por mí, por la fuerza que descubrí, por la verdad que me liberó. Y aunque el camino fue duro, no cambiaría nada. Porque ahora sé quién soy, y nadie va a volver a pisotearme.